Buenos días. En este texto voy a explicar la anáfora. Leemos el texto. Cristóbal Colón no nació en España, sino en Italia, en una ciudad que se llama Génova. Decimos que este pronombre relativo es anafórico, es decir, que hace referencia en tanto que pronombre relativo, o sea, vacío de sentido en sí mismo, hace referencia a un elemento léxico pleno que en este caso se llama antecedente del pronombre relativo. Decimos que es una función anafórica del pronombre relativo, por supuesto, en tanto que elemento cohesivo se refleja mejor entre oraciones más que dentro de una misma oración, que es anáfora. Este adjetivo posesivo, que es también un elemento gramatical vacío de sentido en sí mismo, es un elemento no autónomo, hace referencia a Cristóbal Colón, es decir, aventuras de Cristóbal Colón. ¿Por qué decimos que es un elemento cohesivo? Porque nos permite volver hacia atrás a otro elemento. Hace referencia a Cristóbal Colón, que está en la misma oración. Sus mapas, también mapas de Cristóbal Colón, o sea, vuelta hacia atrás. Sus mapas, nos preguntamos, ¿mapas de quién? Esta pregunta nos lleva a buscar en el texto la información o el referente, que es en este caso Cristóbal Colón. Después, el siguiente, sus estudios también, empieza aquí la oración, cuando se hizo mayor y acabó sus estudios. Aquí se refleja mejor, porque el referente de sus o el antecedente de sus o el elemento pleno, el elemento léxico pleno a que hace referencia este adjetivo posesivo, sus, no está en la misma oración, sino en la anterior. Tenemos que volver a la oración anterior. Lo cierto es que además de los barcos, a Cristóbal Colón le encantaba la geografía. Punto. Termina esta oración, empieza otra. Cuando se hizo mayor y acabó sus estudios, entonces sus estudios nos preguntamos, ¿estudios de quién? Volvemos hacia atrás, en la oración anterior encontramos el antecedente de este elemento anafórico, lo que llamamos en clase elemento A. Cristóbal es el elemento A, es el elemento léxico pleno, sus es el elemento B, es el elemento gramatical no autónomo. Entonces, puesto que el antecedente está antes, decimos que es una anáfora, también aquí como en el ejemplo anterior, ciudad, que también aquí a la idea que le es también anafórico, es un pronombre personal, le convertía. Le hace referencia a Cristóbal Colón, convertía a Cristóbal Colón. Es decir, que este elemento le, vacío de sentido en sí mismo, necesita esta referencia a un elemento anterior, a un elemento léxico pleno, que es Cristóbal. Convertía a Cristóbal. Esta vuelta hacia atrás permite crear una cohesión entre los elementos del texto. Es una anáfora. También aquí estamos fuera de la oración. El elemento B está en una oración. Aquí comienza, se le ocurrió a quién. Tenemos que salir de la oración y por eso hablamos de lingüística del texto. Aquí vemos que la oración en sí misma no es autónoma. Tenemos que volver a otra, que buscar en otra oración. Aquí volvemos a la oración anterior para buscar a quién se refiere este le. Encontramos aquí, Cristóbal empezó a darle vueltas a la idea que le convertiría en un personaje famoso en nuestra historia. ¿Se le ocurrió a quién? Al último antecedente mencionado, que en este caso es Cristóbal Colón. Decimos que es un elemento o que este pronombre tiene una función no solo sintáctica, el complemento indirecto, sino textual, o sea que es un elemento anafórico. Lo mismo, Cristóbal Colón era de los pocos que
también pronombre relativo, por excelencia es anafórico. A nivel de la oración, Cristóbal Colón pidió ayuda a los reyes católicos porque necesitaba dinero para su aventura. El antecedente de es Cristóbal Colón. Les encantó. Aquí los monarcas, estamos en la misma oración, en tanto que el elemento anafórico tiene como antecedente los monarcas. Entonces, anáfora, de hecho le dejaron, aquí se sale de la oración. Aquí empieza la oración, de hecho, y este elemento anafórico hace referencia a Cristóbal Colón. Le dejaron a Cristóbal Colón, que está en la oración anterior. Cristóbal Colón partió con, esto es normal, su flota, entonces aquí cerquita está el antecedente. Allí, esto es muy importante, allí normalmente en otras situaciones decimos que es deíctico, o sea, deixis extratextual. Aquí, curiosamente, es una deixis, es anáfora, pero en nuestra terminología también decimos deixis textual. Vamos a leer. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón partió con su flota del puerto de Palos en Huelva hacia las Islas Canarias. Aquí no se relaciona con la realidad extralingüística, sino que hace referencia al elemento mencionado, las Islas Canarias. Es decir, que el antecedente de allí está en el mismo texto. El referente a qué se refiere allí está en el texto. Es una anáfora o deixis textual. Allí se refiere a las Islas Canarias que se menciona en la oración anterior. Es un elemento también cohesivo. Los marineros, que es el mismo caso, pronombre relativo, que le acompañaron anáfora porque se refiere a Colón. Su destino es el destino aquí de vamos a leer, algunas personas de la tripulación se enfadaron, tanto que incluso le dijeron a Colón que si no llegaban pronto a su destino, es decir, aquí algunas personas, hace referencia a algunas personas, es una anáfora. Luego allí es el mismo caso, voy a leer, el 12 de octubre de 1492, uno de los marineros, llamado Rodrigo de Triana, anunció que había llegado a tierra, allí, es decir, a tierra, es una anáfora, es una deixis textual, porque el texto en su totalidad es un texto histórico. Después, tras descubrir también, hace referencia a las islas. Voy a leer. Había llegado a lo que hoy conocemos como El Salvador. Después llegaron a las islas de Cuba y la Española, el actual Santo Domingo. Tras descubrir esas tres islas, es decir, las islas mencionadas anteriormente, es una deixis textual. En sus siguientes viajes, esto no es una anáfora. Vamos a leer. En sus siguientes viajes, Cristóbal. Entonces, son viajes de Cristóbal Colón. Y nos preguntamos, ¿viajes de quién? Viajes de Cristóbal Colón. El elemento B se antepone al elemento A. Tenemos que leer lo que viene a continuación para saber a quién se refieren estos viajes. Son viajes de Cristóbal Colón. Es una catáfora. Después, Colón murió en Valladolid, pensaba que su es anáfora, italiano que anáfora, en tanto que pronombre, también aquí, primero que el que, todos son casos de anáfora. Muchas gracias.